Buenos días a todos los que están aquí desde México, desde la parte de Latinoamérica, y buenas tardes para aquellos que nos ven desde Europa o desde otras regiones. Bienvenidos todos a este webinar número 4 y último de esta serie de webinars que hemos tenido con Canopia. Muchas gracias por toda la organización por parte de Canopia. Estamos muy contentos de estar por acá. Este webinar se centrará en las tendencias de precios y análisis de data de las preentregas de créditos de carbono. Y me acompañan tres panelistas a quienes voy a presentar y voy a contarles un poco sobre su contexto. Por un lado tenemos a Juan Durán, actualmente se desempeña como CEO de EcoRegistry, donde combina su pasión por la tecnología con su amor por el desarrollo sostenible, la biodiversidad y la sociedad, para llevar información y confianza a los mercados de sostenibilidad, lo que le permitió entender más sobre el propósito de cada acción y cómo la tecnología puede moldear el mundo. Bienvenido, Juan. Inició su carrera desarrollando software para la movilidad eléctrica. Después de regresar a su país natal, Colombia, tuvo la oportunidad de trabajar en el operador independiente de sistemas y administrador del mercado mayorista de energía. Al principio fue responsable de los sistemas de simulación en tiempo real y posteriormente como trabajó como líder de innovación, donde aprendió lo importante que es para un equipo tener un objetivo claro y apasionado como llevar energía a todo un país. Igualmente tenemos aquí a Bertrand Leneset, espero haberlo pronunciado bien. Bertrand cuenta con 15 años de experiencia en mercados financieros, trabajando en importantes instituciones financieras de Europa y Asia como gestor de carteras independientes. Su experiencia está anclada en una combinación única de finanzas cuantitativas y tecnología para la clase de activos de renta fija, materias primas y capital natural. Posee una maestría en ciencias de computación y el Certificate Quantitative Finance. Actualmente se desempeña el cargo de director de inteligencia de mercado, puesto en el que analiza las tendencias de mercado, elabora informes y mantiene contactos con los participantes en el mercado. Bienvenido, Bertrand, nos da mucho gusto tenerte por acá. Y también tenemos a José Castro, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en áreas medioambientales como energías renovables, mercados de carbono y gestión sustentable de la tierra. Ha fundado diversas empresas enfocadas en áreas de energía y desarrollo bajo en carbono, paisajes sostenibles, así como proyectos solares a gran escala en Estados Unidos y de generación solar distribuida en México. Ha trabajado en diversas empresas internacionales como Proforest Ecosecurities, donde lideró proyectos internacionales gestionando inversiones en Reino Unido, China y el sudeste asiático, Centroamérica y México. Actualmente es director ejecutivo en Canopia Carbon, desarrollando proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Pues bienvenidos todos. Nos da mucho gusto tenerlos por acá para que podamos tener una conversación enriquecida. Y vamos a arrancarnos de lleno con el primer tema, que se centra en las tendencias de precio en el mercado voluntario de carbono en América Latina. Y con esto me gustaría abrir contigo, Bertrand. Y me gustaría que nos contaras, de acuerdo al lugar y al tipo de proyecto, ¿qué factores influyen en los precios de los créditos y cuáles son las diferencias en las tendencias de precios entre ellos? Muchas gracias, Valentina. Y pues muchas gracias a todos para unirse a este webinar y para discutir un tema tan importante. Es un placer. Antes de intentar comprender un poco los factores de los premium, de los bonos carbonos, quizás echemos un poco un vistazo a la tendencia de los precios en los últimos 12 meses. Estaba estudiando los datos en nuestra plataforma. Entonces, si miramos a todos los proyectos de Latinoamérica, excluyendo, ¿sabes?, los proyectos del mecanismo de desarrollo limpio, porque está un poco en desuso hoy en día, diría que los precios en Latinoamérica han resistido
resistido bastante bien. Veo solamente una disminución del 3%, y eso contrasta con los precios globales que cayeron de más del 15%. Por supuesto, estos promedios ocultan una realidad un poco más compleja. Por ejemplo, los créditos de afforestación, reforestación o carbono azul han aumentado su precio de un 18%, mientras los precios de los créditos Red han disminuido de un 34%. Entonces, una gran diferencia. Y pues lo que ha pasado con los precios de Red es obviamente una consecuencia directa de los escándalos y problemas que han salido a la luz sobre este tipo de proyectos. Vale, hablamos un poco de premium. En principio, muchas personas quisieran tratar los bonos de carbono como mercancía, con el pretexto que una tonelada es una tonelada. Por supuesto, es un poco más complicado que eso. Para empezar, hay que entender que hay dos grandes familias de carbonos, de créditos de carbonos. Hay los créditos de evitación que previenen la emisión. Ejemplo de eso son los proyectos Red+, los proyectos de estufas limpias, por ejemplo, y los créditos de eliminación que eliminan o capturan el dióxido de carbono. Y pues vamos a ver, pero estas dos grandes familias tienen pues precios bastante diferentes. Y diría que invertir en los bonos de carbono es un poco como invertir en el sector inmobiliario. Hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta. En el sector inmobiliario sería la vivienda, la ciudad, los servicios cerca de la ubicación. Pues en nuestro caso, diría que número uno, el tipo de proyecto. Número dos, diría jurisdicción, país, región. Y el tercero sería los estándares. Entonces, vamos a analizar cada uno para entender. Sobre los tipos de proyectos. Si tomamos el precio medio de los proyectos Red+, en Vera, en Brasil, para el vintage que es el año de generación del crédito. Entonces, con un vintage de 2020, el precio en Brasil para Red+, es de $4.30. Mientras mismo país, entonces Brasil, mismo estándar, Vera, pero si miramos a los proyectos de deforestación, el precio medio es de 19, es decir, casi más de 5 veces más. Y con eso vemos la importancia del tipo de proyecto. En general, los créditos, los bonos de carbono basados en la naturaleza son un poco más caros que los créditos de energía renovable, pero hay una excepción. En general, los proyectos de cocina limpia o de estufas limpias suelen tener precios un poco más altos que Red+. Pues, y como lo hemos visto anteriormente, la percepción de adicionalidad y el riesgo relacionado con la reputación para las empresas desempeñan un papel importante. Entonces, no es solamente el nivel de los precios, sino la evolución, la volatilidad. Y pues todo el resultado de eso es un mercado bastante fragmentado por tipos de proyectos. Tenemos una demanda diferente, una oferta diferente y entonces precios diferentes. El segundo factor sería la jurisdicción. De nuevo, un ejemplo para pues, dar colores. Hemos visto precio medio en Vera, Brasil, vintage 2020, precio de $4.30. Y si miramos el mismo tipo de proyecto,
pero en otro país, en Colombia, por ejemplo, tenemos 9,40, es decir, más de 2 veces que es el precio medio en Brasil. ¿Por qué eso? Pues hay un montón de razones. Seguramente que el costo de implementación y operación es importante. Sabes, la calidad, la disponibilidad de infraestructura local pueden tener un impacto considerable. Y también el costo de la mano de obra. Especialmente hay tipo de proyectos que necesitan más mano de obra en general, los proyectos de reforestación o de protección forestal. Y también hay que destacar que las políticas ambientales o de los gobiernos, son muy importantes. Un buen ejemplo que tenemos en Latinoamérica son los impuestos de carbono que vemos en Chile, Colombia, el estado mexicano de Querétaro. Y, por ejemplo, yo sé que en Colombia las empresas se pueden disminuir la tasa de carbono con bonos de carbonos que provienen de un montón de estándares, pero los créditos tienen que ser generando en Colombia. Y por fin tenemos los estándares. Es un poco más complicado comparar porque los estándares no ofrecen todos las mismas metodologías. Por ejemplo, los proyectos de Improved Forest Management, IFM, se asocian normalmente con la Reserva de Acción Climática o CAR, un poco con ACR y pues Vera, pero nada más. Y por otro lado, los proyectos Red Más le encontramos en Vera, en Ser Carbono, pero no están disponibles en Gold Standard, por ejemplo. Creo que históricamente los compradores han preferido estándares tradicionales como Vera y Gold Standard, pero vemos una evolución. Creo que estos estándares tradicionales enfrentan dificultades para registrar e emitir créditos para nuevos proyectos. Hay demasiado. Y por otro lado, vemos que estándares más recientes, como Ser Carbono y su registro Ecoregistry, están adoptando tecnologías como blockchain y procesos de monitoreo muy nuevo que pues pueden escalar mucho mejor. Pues, y eso es pues mi respuesta un poco larga, pero sobre el tema de los premiums de carbonos. Muchas gracias, Bertrand. Sí, pues evidentemente es multifactorial, ¿no? O sea, la cantidad y es complejo, la cantidad de factores que pueden afectar las distintas tendencias en los precios y las diferencias en los precios, ¿no? Esto que mencionabas del tipo de proyecto, la diferencia entre oferta y demanda, la jurisdicción del país o las distintas certificadoras, lo hace que existan estas diferencias de precios. Y justamente eso me lleva a la siguiente pregunta, que me gustaría abrir el micrófono para Juan y para José. En cuanto a, además de estos factores que ya existen, cómo además afectan los beneficios adicionales, ya sean como obras sociales, con conectividad dentro de las comunidades, en los distintos proyectos, y la fungibilidad en la diferencia de precios en los créditos de carbono. Vente, Juan. Muchas gracias. De hecho, voy a devolverme un poco y me parece muy importante que también hablemos de la necesidad de tener información clara. ¿Por qué? Porque lo mencionamos y yo creo que Valentina, Bertrand lo mencionaron, y es que los proyectos deben demostrar de alguna forma las activizando, y esas actividades positivas pueden incluir no solamente la reducción o evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también en algunas ocasiones incluyen
el aporte en alguno de los objetivos de desarrollo sostenible o en otras áreas de necesidad del proyecto, ¿cierto? Cada proyecto debe identificar realmente cuáles son las necesidades de su proyecto y así implementar la actividad positiva. Ahora, ¿qué es clave en este proceso? En este proceso es clave tener suficiente información, toda la información necesaria para soportar esas, digamos, ese apoyo que se está realizando. Entonces, por ejemplo, digamos que yo voy a aportar al acceso a energía, ¿cierto? Entonces debo tener evidencia de pronto fotográfica, evidencia con datos de generación, evidencia con consumos, evidencia de lo que está trayendo esa generación de energía a la comunidad y qué están haciendo ellos con esa energía que están obteniendo de pronto del sol, que están usándola para tener acceso a Internet o puede que sea para computadores, para poder estudiar y crecer. Entonces, si yo tengo toda esa evidencia clara y demostrable, entonces eso nos va a dar lo que vamos a llamar todo el soporte. Ahora, ese soporte no es suficiente, yo creería, hoy en día, para asegurar un mejor precio. Últimamente, y digamos que una de las tendencias del mercado ha sido el desarrollo de seguros. Así como cuando tú compras un carro, lo aseguras, el comprador final de los créditos de carbono va a tener la oportunidad, por ejemplo, de acceder a seguros. Esos seguros, ¿qué es lo que sucede? Esos seguros tienen que estar basados en toda esa información. Entonces, toda la información que vamos a recolectar nos va a servir para soportar el seguro que nos van a entregar como desarrollador de proyecto para que nuestro crédito sí tenga un premium. Ahora, ¿por qué va a tener un premium? Porque ese premium va a definir exactamente que no solamente ese proyecto sí, sino que también esa actividad está asegurada por una empresa que lo que te va a decir es claramente si en algún momento existe, por ejemplo, algún problema respecto a, no, este proyecto no se ejecutó esto, no se ejecutó esto, no se ejecutó esto, pues la empresa aseguradora entrará en ese momento. Entonces, para el comprador, eso sí significa un premium muy importante en el valor porque le va a dar más confianza en que la información que está siendo entre el desarrollador de proyecto no solamente ha sido validada por un tercero auditor, sino que también ha sido auditada en información adicional para pues, para el sector financiero. Ahora, esto que pues también tenemos que tener claro que estos beneficios o cobeneficios adicionales al carbono, y yo creo que Bertrand lo decía en su presentación, el carbono se ha intentado comoditizar, o sea, se ha intentado transar como si fuera un commodity, pero ¿qué es lo que sucede? Puede ser todo, siempre toda decisión tiene su lado positivo y su lado negativo, es una balanza. Volverlo un commodity tiene la facilidad. ¿Soy yo la única que no lo escucha o se No. nos fue Juan? Ah, Juan, te perdimos un momentito. Te perdimos los últimos 10 segundos, pero todo lo demás sí lo hemos alcanzado a escuchar. Bueno, disculpe, sí, estoy teniendo mala conexión hoy. Les contaba que el proceso de comoditización de algo tiene tanto bueno como malo, ¿cierto? Lo bueno de comoditizar algo es que vas a tener mayor impacto o mayor participación del sistema financiero, pero lo malo es que no vas a reconocer esos valores extra. Ahora, esos valores extra que nos van a dar el premium se pueden convertir en un incentivo para que todos los proyectos vayan esa milla extra y aporten mucho más a los proyectos. Realmente sí se reconoce y el mercado hoy en día lo está reconociendo si tienes la evidencia necesaria para soportar. Entonces, bueno, no, muchas gracias. Es súper interesante y creo que es muy necesaria esta parte que mencionas de tener esta información clara. Eso es clave, ¿no? Al final de cuentas, que se vuelven tan complejos y tan diferentes entre sí los distintos proyectos, incluyendo el tipo, la jurisdicción, etcétera, que es importante poder lograr tener como un piso común para poder hablar ese lenguaje común entre los diferentes proyectos, ¿no? Igual me gustaría retomarlo más adelante en el
cómo se va a medir esto, ¿no? O sea, cómo vamos a poder evidenciar esta información clara y a lo mejor, Bertrand, tú más adelante nos puedes contar un poco esto relacionado a los datos, ¿no? Para eso funcionan. Y me gustaría darte la palabra, José, igualmente bajo esta misma pregunta. Sí, gracias, Valentina. Me gustó mucho el ejemplo que pusiste, Bertrand, de los mercados de carbono es como el sector inmobiliario. Literalmente es como buscarle casa a una familia, ¿no? O sea, cada proyecto, la empresa está buscando con criterios propios una serie de detalles. Quiere una casa, pero una casa de qué color, con cuántos cuartos, cuántos baños, cochera. Creo que estamos en ese reto en el mercado y creo que más que un commodity, los certificados de carbono se están volviendo como una especie de activo muy complejo, ¿no? Que tiene muchísimos atributos detrás. Desde mi punto de vista como desarrollador, sí veo y estoy de acuerdo, Juan, con todo lo que comentas de la evidencia que debe haber detrás para que un precio sea más alto, sobre todo hablando de cobeneficios. Pero yo creo que todavía estamos en días iniciales, ¿no? Como mercado en eso. Es decir, los mismos estándares, no todos tienen como los marcos y la estructura que permita a los validadores y verificadores validar muchos de sus cobeneficios. O sea, en general lo que veo, al menos, y no trabajamos con todos los estándares, pero de los que más trabajamos, es ahorita todavía algo que es un poco como voluntario, ¿no? Como desarrollador, el decir, mi proyecto apoya el ODS 1, el 5, el 13, ¿no? Es un poquito abierto. Hay todavía, creo yo, mucho tema de hacer un self-claim, ¿no? Así como decir, bueno, yo creo que estoy reduciendo la pobreza, ¿no? O estoy generando crecimiento económico. Y no hay una teoría de cambio necesariamente en los proyectos que debería de estar fundamentada desde el principio, ¿no? O sea, debería estar en el reporte proyecto, esa teoría de cambio para que no sea un impacto así que por serendipity sucedió, sino que fue diseñado, ¿no? Y hay una línea base, y sería un poquito como lo trabajamos como el carbono, pero hablar de ese impacto en ODS puntuales. Y creo que ahí, creo que hay una desconexión entre la oferta y la demanda. La demanda demanda estos cobeneficios, pero no sabe bien cómo contar la historia, se basan un poco más como en las narrativas. Y por otro lado, la oferta está tratando de hacer el catch-up y construir las narrativas, pero no hay una conexión real que permita generar una evidencia bajo un marco equitativo en todos los estándares, ¿no? Incluso dentro de estándares. O sea, creo que pues el mercado de carbono luego, como siempre, no le pedimos peras al olmo, como decimos en México, o sea, cosas que son más complicadas y desgraciadamente se está yendo hacia allá digamos, la demanda y lo que están esperando. Otro tema que me parece muy importante respecto a la fungibilidad es que, pues como sabemos, hay muchas cosas pasando en el mundo en torno a mercados regulados. Justo ahorita estamos aquí en el evento del Summit de Cambio Climático de América Latina y había toda una discusión de qué pasa en la región respecto a los instrumentos de precio de carbono en la región, ¿no? Y cómo esos instrumentos pueden detonar una demanda de créditos de proyectos de proyectos voluntarios. Y creo que eso es algo que en la región tenemos que fortalecer, ¿no? Incluso el equipo de Viridios hace unos días puso en LinkedIn un análisis muy interesante que hicieron, donde en la región casi todos los certificados que se retiran para compradores en Europa y Estados Unidos. Me acuerdo mucho del caso México, casi todo se va a Estados Unidos, todo lo que se ha retirado, y ha habido un poquito de retiro de empresas en mismo México, ¿no? Realmente incipiente. Y eso me lleva a pensar que hoy estamos completamente, al menos en América Latina, muy enfocados a todo lo que tiene que ver con venderle a empresas fuera de la región,
y nos está faltando detonar la demanda de la región, que es muy grande, ¿no? Ayer estuvimos en un panel y hacía yo la similitud de todo lo que se genera en el mercado voluntario de carbono a nivel global, que son anualmente cerca de que son 380 millones de toneladas, ¿no? Así redondeando más o menos. México emite 820 millones de toneladas al año. O sea, el mercado voluntario es una gota en el océano, y entonces va a ser muy importante que como sector estemos promoviendo que justamente los indicadores de precio al carbono, sean impuestos, sean sistemas de comercio, tengan mecanismos flexibles que detonen demanda, y que básicamente se recicla en la región. Sí se gaste, pero ese gasto de un sector se reinvierte en otro, y creo que eso nos puede ayudar a realmente no dejar de lado el objetivo de carbonización que debemos de tener, ¿no? Entonces ahí lo dejaría, pero el tema de fungibilidad con los diferentes mecanismos regulados que hay a nivel global y a nivel regional y nacional es fundamental en los precios. Sí, qué interesante esto último que mencionas, porque creo que al final de cuentas, o sea, más allá del mercado voluntario de carbono, existe un mercado de impacto muy, o sea, que está creciendo mucho en Latinoamérica, y esta importancia de crear estos vínculos, tanto con corporativos como con organismos que están apoyando este tipo de mercados, es muy importante, y existe realmente el potencial. Y bueno, quisiera pasar ya a la siguiente sección, que nos estamos alargando un poquito en la plática. Y quisiera pasar al tema de las preentregas y el análisis de datos en las preentregas. ¿Cuáles son las tendencias esperadas en las preentregas? Y esta pregunta me gustaría abrirla, pero Juan, no sé si tú tuvieras algún dato interesante en este aspecto. Muchas gracias. Pues les cuento, hay varias tendencias en las preentregas. Hoy en día yo identifico algunos grandes compradores o algunos grandes intermediarios como empresas como Trafigura, Shell, LATAM Airlines, hay muchos y otros grandes participantes del mercado que pues, a medida que los mercados de carbono han evolucionado, lo que están haciendo es involucrarse en los proyectos desde un inicio. Desde un inicio se están empezando a involucrar en los proyectos para participar de forma activa y en conjunto con el desarrollador de proyectos. Entonces ellos no solamente se vuelven como un comprador de créditos de carbono, sino que realmente un inversionista activo que está constantemente evaluando de la mano de los desarrolladores de proyectos, está evaluando cómo va evolucionando el proyecto. En Colombia en particular, o digamos en la región de Sudamérica, hay un proyecto muy bonito que se llama Conexión Jaguar, de hecho, que lo hace el grupo ISA, una empresa de interconexión eléctrica, y lo que ellos hacen es realmente eso, se involucraron, o sea, hicieron una alianza con el financiador, con el desarrollador, y ellos como, digamos, empresa que al final va a utilizar los créditos y además también pone dinero para la financiación. Entonces, el proceso de monitoreo, reporte y verificación lo hacen en conjunto entre los tres, y la alianza identifica cómo después se reinvierten los ingresos generados de los créditos de carbono, bien sea en las comunidades, o cómo se le, digamos, se genera rendimiento para los inversionistas que realmente en esta actividad funcionan como aliados, ¿cierto? Ya hay algunos ejemplos en ese caso, también tengo entendido que la TAM Airlines lo está haciendo, y pues han tenido un gran éxito, dado que, claro, eso también ayuda en el momento reputacional, porque si a ti te van a cuestionar el proyecto, tú tienes absolutamente todo el conocimiento de base de ese proyecto para identificar, ya sea con se está cuestionando las actividades del proyecto, para que tengas toda la información clara para poder sustentar cada una de las actividades que se está realizando. Esa es una de las tendencias que he visto en los temas de preentrega. Y la segunda tendencia que he visto en los temas de preentrega es los procesos de seguros, ¿cierto? Tenemos algunas empresas de seguros que lo que están asegurando es el proceso del desarrollo del proyecto. Entonces, ahí también
El comprador en ese caso no se tiene que involucrar en el desarrollo, pero sí hay una empresa que se va en el desarrollo del proyecto y lo que te va a asegurar es que el proyecto, al final de su desarrollo de proyecto, sí entregue la cantidad de toneladas de CO2 con las actividades definidas y necesarias que se habían identificado en el documento de desarrollo de proyectos. ¿Eso qué le va a dar al mercado? Le da la oportunidad de tener, uno, tranquilidad en que todo va a suceder porque tienes otro actor interesado en que el proyecto salga adelante. Y dos, vas a tener mayor información, porque a través de la empresa de seguros tienes otra información independiente en la cual puedes confiar para tomar tus decisiones en el proceso de la compra. Entonces, yo veo esas dos tendencias hoy en día en la preentrega y bueno, yo creo que a través de los sistemas financieros se pueden desarrollar muchas más. Ok, qué interesante. Y sin duda, o sea, son dos beneficios importantes, o sea, tanto el proceso de seguros como estas alianzas que generan esta inversión que se puede reinvertir en el proyecto. Pero me imagino que igualmente hay más factores que influyen en las entregas de los créditos. Aquí quisiera preguntarte, José, ¿qué otros factores son estos que influyen en la entrega de los créditos y cómo afectan las tendencias de los precios de los créditos de carbono? Sí, es muy buena pregunta y creo que el primer factor que me viene a la mente es los cambios regulatorios del mercado voluntario, ¿no? Que como sabemos llevamos un año de evolución, vamos a ponerlo así, ¿no? Muchos hablan del mercado voluntario de carbono 2.0 y entonces toda esta dinámica nueva de refrendar el compromiso del mercado con la calidad, con la integridad, es algo muy positivo, ¿no? Y sobre todo en un mercado, esto no es la primera vez que pasa, ¿no? O sea, también es importante aclarar, ¿no? Para aquellos que hemos estado suficiente tiempo observando y participando de este mercado, esto ya pasaba antes, pasaba con el mecanismo de desarrollo limpio. Hay que recordar que había un comité ejecutivo del mecanismo de desarrollo limpio que cada 4 meses se sentaba y le daba cortes y cambios a metodologías y era cada 4 meses había cambios, ¿no? Y entonces, digamos, esto no es nuevo, pero también creo que se generan enormes costos y retrasos que hacen que los proyectos dejen de ser competitivos. Y entonces es importante siempre mejorar calidad e integridad como mercado, pero no hay que dejar de lado de que al final los compradores tienen la obligación fiduciaria, digamos, con sus inversionistas, de mitigar de la manera más costo efectiva posible. Entonces, al final, estas empresas lo que van a hacer es decir, yo puedo mitigar, pues ya me está diciendo el BTI que tengo que mitigar primero. Ahora, lo que no puedo mitigar, lo compenso, ¿no? O mi alcance 3, que se hizo una discusión de toda mi cadena de suministro. La compenso porque no tengo injerencia directa o tengo una mínima injerencia. ¿Qué tan costoso es el mercado voluntario comparado con pagar un impuesto? Entonces, ahí es donde tenemos que ser también muy realistas como mercado voluntario, ¿no? Sobre todo entendiendo el papel y el volumen que representamos en el problema, ¿sí? Si hay una situación que está pasando en México, por ejemplo, hay una serie de estados a nivel subnacional que tienen impuestos al carbono y encuentras un impuesto al carbono desde $2 a otro hasta 35 y está a menos de 300 kilómetros de distancia, ¿no? Tal cual. ¿Qué va a hacer la empresa? Es decir, voy a comprar un crédito Natural Base Solutions que está entre 15 y $20 o voy a pagar los $2 de impuesto y se acabó. Pues van a pagar los $2, por supuesto, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que los cambios regulatorios han tenido una influencia muy importante en la oferta de proyectos, no solamente en volúmenes, también en retrasos. Eso complica, quiero suponer, Juan, a una aseguradora, porque aumenta el riesgo, aunque sea temporalmente, de muchos tipos de proyectos que están siendo revisados. Y bueno, y hay otros que quizás puedo hablar más tarde que tienen que ver más con lo que enfrentan los proyectos en campo, ¿no? En su implementación. Pero bueno, yo lo dejaría por ahí.
Sí, y o sea, este último punto que mencionas, justamente quisiera dirigir la conversación hacia allá, o sea, además de estos retos regulatorios que provocan estos cambios tanto en los precios como en las adaptaciones en los proyectos, justamente ya en campo, ¿cuáles son los retos con los que se enfrenta el desarrollo de estos proyectos y cómo afectan estos también a los precios? Y aquí me gustaría abrirlo igual, Bertrand, si quieres comentar, adelante. Sí, algo que quería destacar es, es el hecho que diferentes tipos de proyectos de carbono tienen diferentes necesidades de financiación. Y es algo que me parece muy crucial, pero no se habla mucho de eso. Por un lado, tenemos proyectos que necesitan gastos en capital intensivos. Por ejemplo, proyectos como afforestación, reforestación. Estos proyectos necesitan una inversión inicial sustancial. Lo tenemos todo claro que tenemos con la preparación del terreno, la compra de plántulas, la plantación, el cuidado inicial de los árboles, pues todo eso cuesta. Y por supuesto, otros ejemplos de este tipos de proyectos con alto gastos en capital sería proyectos renovables. Tienes que pagar para los paneles solares o proyectos de estufas limpias. Alguien tiene que comprarlas. Y por otro lado, tenemos proyectos que implican principalmente costos continuos, que son costos relacionados con la verificación, el monitoreo, la participación comunitaria. Pues el gran ejemplo de este tipo de proyectos son los proyectos de REDD+. Y ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esa diferencia? Pues los proyectos con altos costos continuos en general dependen mucho más de la venta de créditos para funcionar. Estos costos son recurrentes, pueden verse directamente afectados por la inflación, un tema bastante importante hoy en día para los cambios en los requisitos regulatorios. Entonces, si el precio de los bonos de carbono cae, los ingresos pueden no cubrir los costos operativos, haciendo que el proyecto sea financieramente vulnerable. Y por otro lado, los proyectos con una inversión inicial elevada, alta, generalmente han obtenido financiación pues, como hemos visto, de inversores o de un grupo de compradores y otras empresas, o o han obtenido una financiación mediante, ¿sabes?, futuros acuerdos de compra, por ejemplo. Y entonces es decir que si la volatilidad de los precios no influye tanto con estos tipos de proyectos. En resumen, para comprender estas dinámicas, eso nos ayuda a mejor evaluar los riesgos y oportunidades en los diferentes tipos de proyectos de carbono. Súper, muchas gracias, Bertrand. Y sí, qué interesante. Y más allá de estas diferencias en las inversiones o los costos de los proyectos con lo que cuentan desde un inicio, José, tú como desarrollador, ¿qué otros retos has identificado en el desarrollo en campo de este tipo de proyectos? Sí, hay múltiples retos, y yo creo que depende mucho del tipo de proyecto.
los proyectos basados más en tecnología, mitigación de gases en el sector industrial o renovables, creo que son proyectos que al ser infraestructura, pues así de ingeniería, donde no estás involucrando a actores, son proyectos tecnológicos, ¿no? Tecnoambientales, yo diría. O sea, tienes una técnica, haces tus números, te da, y hay retos en los permisos, lo que sea, son típicos de una implementación de ese tipo, pero esos no enfrentan tantas incertidumbres como enfrentan, por ejemplo, los proyectos basados en naturaleza, y que en la región América Latina, pues es, Bertrand, corrígeme, pero es como la mitad, ¿no? Más o menos de la oferta que hay, 40% de la oferta de la región son proyectos basados en naturaleza, y ahí estamos sujetos, o sea, para mí esos proyectos son proyectos socioambientales, ¿no? Aquí estás hablando de comunidades que son dueñas de territorio, o bueno, dueños, digamos, de selvas, bosques, y que tienes que generar una serie de actividades que generen incentivos para que restauren o conserven, dependiendo del tipo de proyecto. Y ahí, pues esos aspectos sociales, sí o sí, significan incertidumbres, porque dependes de la gobernanza local, de las capacidades locales. Entonces, el plan, pues puede estar, pero el plan puede fácilmente salirse de curso para tener que adaptarse a condiciones cambiantes, como pueden ser elecciones internas de representantes, discusiones dentro del grupo, ¿no? En México tenemos ejidos que tienen 2,000 ejidatarios, ¿no? Entonces, o sea, son procesos complejos de toma de decisión. No hablemos todavía de lo que implica, la complejidad que implica asegurar y tener evidencia de haber seguido consentimiento previo, libre, informado, con comunidades tan complejas, que eso es algo, estaba platicando con colegas desarrolladores en Brasil el día de ayer y en Colombia, y enfrentan cosas sumamente complicadas que yo no, por ejemplo, en México no podría yo ni pensar en cómo hacerle con temas de tenencia de la tierra y de land grabbing que hay de repente en regiones que pues bueno, cada quien se adapta a su situación, ¿no? Pero creo que ese tema de aspectos sociales y de tenencia de la tierra y gobernanza es algo que complica mucho los proyectos. La otra son las condiciones climáticas. Al menos en México estamos viviendo el verano más caliente en la historia, y eso en algunas regiones donde operamos teníamos que estar haciendo verificaciones, hemos tenido que estar haciendo verificaciones y inventarios forestales en condiciones de 45, 50 grados centígrados, ¿no? O sea, es un tema incluso de seguridad del personal, de la misma comunidad. Y eso creo que es algo que no está muy desligado, muy, muy desligado, como decía Bertrand, de la demanda de créditos. Entonces, la accesibilidad, ¿no? Es un proyecto que está a pie de carretera, pues va a ser más barato operarlo que un proyecto que hay que meterte una brecha 12 horas para llegar, o subirte en una lancha y navegar en un río hasta que llegues al área de actividad, ¿no? Entonces, creo que esas minucias de las logísticas de estos proyectos basados en naturaleza no se están viendo representadas en los precios. Para nada. Yo estoy completamente de acuerdo con Bertrand de que la estructura de costos debe ser la base para construir el precio, y eso no está pasando en proyectos de naturaleza, ¿no? Y eso es un problema muy serio, porque muchos proyectos van a ser insostenibles. Claro, y de ahí también la importancia de determinar el alcance y la realidad con esto que mencionabas, ¿no? De crear una teoría de cambio desde el inicio del proyecto para determinar, pues, cuál va a ser el alcance, cuál va a ser el impacto, y de acuerdo a esta realidad, determinar, pues, cuáles son las complicaciones más allá de los precios que existen, ¿no? Que hace que existe esta variación en los precios. Y bueno, o sea, teniendo este contexto de la cantidad de factores que existen, o sea, tanto de las necesidades de inversión que tiene un proyecto desde el inicio, como los contextos sociales, como las condiciones climáticas adversas que ponen en jaque la ejecución de todos estos proyectos. Sabemos que existen estándares internacionales que tratan como de aglutinar o englobar
los distintos factores para poder estandarizar un poco más estos precios, ¿no? Aquí, Juan, me gustaría preguntarte cómo se integran estos principios internacionales de calidad e integridad en los certificados de carbono. Mauricio, muchas gracias por la pregunta. De hecho, voy a hacer dos comentarios sobre las intervenciones de José y de Bertrand, porque una de las claves y una de las motivaciones por las cuales nosotros arrancamos el proceso de creación de Ecoregistry, el trabajo con multistantígrafos, la importancia de generar estándares muy adecuados a las realidades de cada país, es que identificamos que hay una necesidad grande de los estándares de conocer las realidades de cada país, de reconocer las realidades de cada situación. O sea, el Acuerdo de París lo reconoce. El Acuerdo de París es un acuerdo que fue desarrollado bottom-up. ¿Eso qué significa? Primero reconocemos la realidad en la región, en el lugar, y después vamos hacia arriba identificando cómo podemos generar impacto global, ¿cierto? No es top-down. Ahora, el acercamiento de muchos estándares internacionales al inicio puede generar como una metodología que se esperaba que aplicara en cualquier lado. Pero como nos mencionaba José, pues es muy diferente uno implementar un proyecto en medio del Amazonas, donde tienes que llegar, para llegar te demoras casi una semana, a implementar un proyecto pues cerca a la vía, donde pues te demoras una hora en llegar, ¿cierto? Eso solamente ese hecho no se ve reflejado hoy en día en los mercados y es clave que los reconozcan esa realidad y desarrollen metodologías muy apropiadas y muy cercanas a la realidad local. Esto también influye en algo que Berta mencionaba, era el flujo de caja. El flujo de caja es en realidad lo que más importa en un proyecto, porque es lo que le da la vida al proyecto, lo que le da continuidad al proyecto, ¿cierto? Cuando hay estas caídas de los mercados, lo que sucede es que el proyecto se queda sin flujo de caja y puede que el proyecto sea muy bueno, pero si no hay dinero para hacer implementación, pues no va a haber impacto y pues si es un proyecto con comunidades, pues las comunidades van a preferir no continuar con el proyecto, va a haber problemas internos y es como, pues eso pues también puede suceder. Entonces es grave esto. Ahora, ya en cuanto a lo que me preguntaba sobre qué se puede hacer, pues bueno, hay bastantes iniciativas. Hoy en día pues está el ICDCM, el Integrity Council for Voluntary Carbon Markets, que lo que busca es que se respeten, sobre todo hoy en día, unos principios, los core carbon principles, identifiquen esas metodologías que realmente van a llegar allá a cumplir con esas exigencias mínimas para poder transar. Ahora, ahí no estamos, miren que ahí todavía estamos como desde un tema más global y no desde un tema tan local. Lo que sí podemos hacer nosotros desde el punto de vista local es identificar las tecnologías que realmente nos sirven en campo y apalancarnos de esas tecnologías para poder impulsar metodologías que realmente están. Por ejemplo, mucha gente intenta mirar el Amazonas con los satélites y pues yo les puedo apostar lo que quieran a todos los que nos están viendo, que si usted le toma una foto desde un satélite al Amazonas, lo único que va a encontrar es nubes 365 días del año y 366 los años que son bisiestos. ¿Por qué? Porque el Amazonas, pues los que han visto, pues, no hay que investigar mucho, pero sí podemos investigar o vernos los documentales de National Geographic, se evapora todo el agua y el agua va y se extiende por todo el mundo, entonces realmente lo que vas a encontrar en el Amazonas son nubes, ¿cierto? No vas a poder identificar realmente lo que está sucediendo en campo, pero de pronto sí podemos identificar qué otras tecnologías se pueden aplicar al Amazonas y serán diferentes a las tecnologías que se van a implementar en los desiertos, por ejemplo, en México, donde hay otros mecanismos de supervisión y control. Entonces, yo creo que es clave que estas metodologías que están saliendo y que se están intentando globalizar, la necesidad de adaptarse y adecuarse, digamos, a cada una de las regiones. Acá, pues nosotros en Colombia le decimos colombianizar la tecnología, colombianizar las metodologías, pero es que podamos también adaptar esas tecnologías. Muchas gracias.
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que eso nos pasa en general en Latinoamérica, ¿no? O sea, la tropicalización de las tecnologías y la adaptación de estos estándares internacionales a el caso particular que se tiene en cada proyecto, ¿no? Eso es sumamente importante. Y José, justamente me gustaría igual regresando un poquito y ligándolo un poco a lo que acababas de mencionar anteriormente, me gustaría preguntarte cómo afectan las tendencias de los precios a la búsqueda de generación de co-beneficios dentro de los proyectos de captura de carbono. Igual mencionabas un poco esta parte de la complejidad social que existe dentro de los proyectos, pero existen también más beneficios que pueden venir igualmente de la mano con los contextos sociales. Sí, yo creo que es un tema bien complicado porque los compradores eh, están muy concentrados, o sea, tenemos hay como un tema de realidades, son muy válidas ambas, ¿no? No estoy diciendo, no estoy calificando, pero sí hay como un desalineamiento de expectativas entre la oferta y la demanda. Y estoy hablando puntualmente de proyectos basados en naturaleza, donde la demanda pide un montón de cosas, ¿no? Pero por otro lado no está dispuesto a pagar lo que cuesta y te regresamos otra vez al tema de la estructura de costos y los flujos de caja, ¿no? Entonces, eso es por un lado, creo que mucho lo que está pasando, hay muchos off-takers el día de hoy, compradores, que justamente quieren invertir en proyectos, pero la realidad es que ellos no hacen proyectos de carbono, no saben de mercado de carbono, nunca lo han hecho, entonces lo hacen un poco como para decir es que si yo me involucro desde el principio y soy inversionista, las cosas van a salir mejor. Y pues para nosotros que estamos en esto y llevamos décadas haciendo estos proyectos, los proyectos van a salir mal, ¿no? Hay muchas cosas que hacen que los proyectos salgan mal, los cambios regulatorios, la misma percepción, por ejemplo, de adicionalidad, es algo que está afectando, es como el gran elefante en el cuarto, ¿no? Nadie quiere como que tocar los core carbon principles que hablabas, Juan, porque todo el mundo estamos de acuerdo, pero el tema de la adicionalidad sí, de mi percepción es que está teniendo un efecto enorme en los precios, ¿no? Ya no es suficiente que un estándar y con toda una estructura de OBBs determine que la metodología es adicional, sino que aparte ahora tenemos otras capas adicionales de evaluación por calificadoras y una serie de cosas que hace todavía, ahora hay otra tela de juicio, ¿no? O sea, ya de por sí te toma 2 años el verificar un proyecto y poder tener una emisión, ahora tienes que pasar la tela de juicio de los equipos de due diligence que van a decirte, bueno, estoy seguro que tu tonelada haya sido adicional, ¿no? Y la verdad es que como decía Juan, muchas de esas calificadoras apenas comienzan y no están evaluando a nivel de campo ni la estructura regulatoria de un país, que cambia de país a país. No es lo mismo, por ejemplo, un IFM en Estados Unidos que en México, que en Colombia. Y entonces creen que pueden como sintetizar, ¿no? Muchísimo del análisis de la información que está disponible públicamente y entonces poder calificar un proyecto. Y eso está afectando de manera muy fuerte al mercado porque entonces los compradores pues quieren el proyecto más adicional, ¿no? Pero no todos tienen el dinero para pagar por proyectos de removal que tengan 25 cobeneficios adicionales. Y eso pero claro, independientemente de que seas una transnacional business to consumer que quieres y tienes el dinero para pagar lo más caro posible, pues toda la cadena, el alcance 3 de esas cadenas de suministro que en América Latina es gigantesca, o sea, toda la industria que hay en la región en torno al alcance 3 de cadenas globales, no necesariamente va a pagar esos precios, ¿no? Y no por mi mensaje muy puntual, y perdón, ya me extendí un poco, pero lo que quiero decir es, no el pagar más significa que es más calidad. O sea, eso es algo que hay que aclarar fundamentalmente, ¿no? Y en la región latinoamericana muy probablemente va a haber empresas que no van a poder pagar
$50 o $1,000 por un Air Direct Capture que están pagando muchas empresas globales que están no en el top 500, sino en el top 50, ¿no? O top 10, que tienen cientos de billones, ¿no? Y que tienen muchísimo dinero que gastar. Tenemos que, al final, si queremos resolver el tema de la transición, tenemos que encontrar una diversidad de proyectos a muchos costos para que esas curvas de costo y precio, digamos, o willingness to pay de los compradores se crucen y allí es donde encuentres a tu nicho. Y es, regresando a las casas, pues que encuentres a la familia que le gusta la casa que ofreces, ¿no? Y eso creo que estamos apenas... todo el mundo ahorita quiere mansiones, ¿no? Y no les alcanza, desgraciadamente. Y el mercado no va a hacerse más líquido si todo el mundo está pidiendo eso. Y sobre todo, si no hay financiamiento upfront, ¿no? Prepagos. O sea, si todo el mundo quiere pagar sobre resultados, ¿cómo vamos a financiar esto? O sea, es pedir a las comunidades que financien y que trabajen gratis y dejen de hacer sus actividades para vivir todos los días porque quieren adicionalidad, ¿no? Y quizás entonces te paguen más. Eso es algo que no funciona en la región, hay que ser muy realistas. En la región, y yo me atrevería a decir en el sudeste asiático, en África, o sea, debe ser la misma situación. Entonces hay que apostarle a esto y hay que financiar estos cobeneficios como parte de hay que apostarle. Si queremos, o sea, literalmente es apostarle. El mercado no está para estar generando inversión o resultados de la nada si hay una inversión de frente, ¿no? Me encanta cómo ejemplificas esta desarticulación de la oferta y la demanda con esto de todos buscamos mansiones, ¿no? Y sí, realmente, o sea, cada quien debe de encontrar esa realidad de cuál es ese nicho en el cual se puede especializar, el cual puede pagar y ser realista con los cobeneficios que eso incluye, ¿no? Y justamente me lleva esto a la última parte de esta conversación y va más dirigido hacia aquellas empresas que o ya se encuentren dentro del mercado voluntario de carbono o que estén buscando proyectos en los que quieran invertir para cumplir con sus metas internas de sostenibilidad o mitigación de sus emisiones. ¿Cómo pueden las empresas, y esto me gustaría dirigirla a ti, Juan, cómo pueden las empresas identificar oportunidades y tomar decisiones informadas sobre su participación dentro del mercado voluntario de carbono? Es clave que las empresas, lo primero que uno debe hacer como empresario es identificar dónde puede al interior de la empresa reducir ese impacto o evitar el impacto negativo que está generando, ¿cierto? Y aplicar la jerarquía de la que es lo que significa el impacto, reducir y finalmente restaurar el impacto que uno haga. A mí me gusta hacer, supongamos, ya que estamos en los ejemplos o en las analogías con casas, en la construcción de una casa, pues yo puedo reducir o evitar el impacto si genero con otros materiales, si construyo con otros materiales la casa, puedo reducir, por ejemplo, si reduzco el espacio de construcción y puedo restaurar cuando estoy una vez termino la construcción, pues puedo restaurar el lugar donde implementar, ¿cierto? Entonces, es clave primero implementar la jerarquía de la mitigación y segundo, en el momento ya de ese impacto residual que no se puede reducir del todo, poder buscar cómo compensar también teniendo en cuenta los objetivos de la empresa. Entonces, yo debo buscar cómo compensar con esos grupos de interés que realmente son de impacto positivo hacia mi actividad económica. Entonces, eso es clave porque eso te va a dar un foco también a la hora de ir a buscar los proyectos. Y tener claro lo que mencionaba José. Una cosa es uno querer mansiones, ¿cierto? Y querer CO2 más todos los cobeneficios, más biodiversidad, más agua, más no sé qué, ¿cierto? Pero otra cosa es, bueno, realmente tengamos un poco de foco, busquemos lo que nosotros queremos, de ahí seleccionemos los proyectos y ya con esa búsqueda, ya sí podemos entrar a buscar cuál proyecto me ofrece otros beneficios adicionales
y yo tengo que ser consciente como inversionista, como comprador, que esos beneficios tienen pues, los estamos valorando, entonces sería claro. Sí, totalmente importante vincularlo también a cuáles son sus industrias y cuáles son como los co-beneficios que realmente impactan dentro de sus metas, ¿no? Y ya para cerrar, porque ya nos estamos extendiendo un poquito en el tiempo, Bertrand, me gustaría que nos contaras, de acuerdo a esto que nos acaba de mencionar Juan, ¿qué datos necesitan los compradores para tomar buenas decisiones asertivas en cuanto a los proyectos que quieren financiar, ¿no? O sea, ¿en qué metas ESG se deben de enfocar o cómo tomar estas buenas decisiones de acuerdo a datos y de una forma informada? Ay, creo que estás en mute. Perdón. Gracias. Tomando el tiempo en cuenta, quería destacar quizás 3 puntos. Primero punto, metodología y la versión de la metodología que está usada por el proyecto. Parece algo sencillo, pero la mayoría de los registros, pues sí muestran la metodología, pero la versión no la tienes. No la tienes. Entonces tienes que buscarla en los documentos de diseños de proyectos. Y eso yo lo sé porque el ICBCM con los principios básicos de carbono usan la versión de metodología y pues hemos hecho un proyecto para ellos para extractar todo eso usando la inteligencia artificial extrañando la versión. Otro punto, límite del área del proyecto. Hablamos de archivo shapefile, que pues es otra cosa que me parece loquísima sobre los proyectos basado en la naturaleza, es que hay muchos proyectos donde no se encuentra pues las límites del proyecto y pues algo muy importante para comprobar la eficacia del proyecto, para pues comprobar la línea de base, ¿sabes? Los índices de deforestación que han sido usados. Y pues finalmente, y eso es más pues un sueño, porque hoy en día no hay mucho. Sí que tenemos validación independiente de los objetivos de desarrollo sostenible, pero lo que nos falta es una cuantificación. Creo que José Luis lo ha comentado antes, pero hay una gran diferencia entre un proyecto que pues construye muchas escuelas y que realmente cambia la tasa de alfabetización en la zona y un proyecto que pues algo más superficial. Y pues el precio de ambos proyectos tiene que ser diferente, pero esta cuantificación nos falta un poco. Y lo dejo aquí. Perfecto. Pues muchas gracias a todos por su respuesta, por este panel. Ya nos pasamos un poquito del tiempo, entonces ya no vamos a tener espacio para las preguntas. Pero pues con esto ya se cierra este webinar y la serie de webinars que se han manejado en explorando el mercado voluntario de carbono, oportunidades, desafíos y estrategias para la mitigación desde Latinoamérica. Quiero agradecer a los 3 panelistas, Juan, José y Bertrand, muchas gracias por estar aquí, por su tiempo, y a todos los que se conectaron. Y pues no me queda más que invitarlos a que nos sigan en redes sociales, que se queden atentos para siguientes eventos. Y muchas gracias por explorar este mundo con nosotros. Con esto ya nos despedimos y pues muchas gracias a los 3 por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Valentina. Que estén muy bien. Cuídense todos. Buen día. Adiós.